Bueno, mis queridos hermanos, al sentarme aquí esperando la llegada de mis hermanos, me vino un recuerdo de la primera visita nuestra a esta capilla. Hace muchos años ahora, por supuesto, pero ese recuerdo queda bien grabado en nuestros corazones por lo que pasó, lo que sucedió en los primeros momentos. Un hermano nos había traído aquí y luego creo que salió para buscar a su familia o algo, entonces nos dejó a los dos aquí sin que hubiera otro. Entonces en aquellos días había un armonio aquí y entonces para entretenerme un poco esperando a los hermanos porque faltaban más de media hora, me puse en el armonio a tocar algo de himnos. Entonces por fin entró un hermano. No nos conocía, no nos había conocido antes, pero yo a Ana sentada, casi como donde está ahora, pero con otros asientos por supuesto, y yo en el órgano. Y por fin se acercó a Ana y se sentó a su lado y luego le dijo: tu papá toca bien el órgano. Si yo me olvidara de esto, Ana está siempre para recordarme. Bueno, no voy a entrar más en observaciones personales por amor al tiempo, pero durante las semanas, si Dios quiere, vamos a hablar algo de nuestras experiencias en la obra del Señor. Solo para decir que este año nos es un año muy importante, porque celebramos 50 años a tiempo completo en la obra del Señor. Y bueno, el año que viene también nos va a ser importante porque el año que viene vamos a celebrar 60 años de la vida matrimonial. Nos esperan las bodas de diamante, pero ya dejamos ahí. Quiero invitaros, sí, al libro de los Salmos y al Salmo 46. Y mi tema esta noche a base de ese salmo es el creyente y la crisis. El Antiguo Testamento es todo un milagro de la inspiración de la Biblia, porque los salmos escritos, compuestos por supuesto por salmistas que expresaban sus propios pensamientos guiados por el Espíritu Santo en aquel entonces. Los autores del Antiguo Testamento dirigiéndose a sus contemporáneos, especialmente haciendo referencia a las situaciones de aquel entonces. Pero el Espíritu Santo guiando sus expresiones para que aquí encontramos la palabra de Dios para el pueblo de Dios en toda época. Ya hoy en día se habla mucho de la crisis en que la sociedad se encuentra. Entonces aquí tenemos un salmo que nos guía. Aunque ha sido escrito unos 1000 años antes de la primera venida de Cristo, es un salmo que nos guía a saber qué ha de ser nuestra actitud frente a esta crisis o frente a cualquier crisis en la vida. Tengo 2 puntos principales que notar. Primero, quiero notar la realidad que tenemos aquí en este salmo. Y luego el requisito para vivir esa realidad. Entonces, primero
primero la realidad, sea cual sea la crisis en que nos encontramos. Los primeros 3 versículos del Salmo 46 rezan así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ahí está la realidad de las cosas, sea cual sea la situación en que nos encontremos, que Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro refugio, nosotros, pueblo renacido de Dios. El hecho de que nos metamos en las ansiedades y en los temores, esto significa que llevamos una vida totalmente irrealista, porque aquí tenemos la realidad de las cosas. Si te encuentras en estos días en una situación difícil y has dejado de notar lo que es tu Dios, entonces vives tan preocupado por la problemática de la vida. Sin embargo, la realidad de la cosa está aquí. Dios es todavía tu amparo y tu fortaleza. Nosotros vivimos con tantos altibajos en nuestras actitudes, pero Dios sigue el mismo en todo momento. Y dirías, bueno, sí, es muy posible que así sea Dios, pero yo no merezco vivir en una relación íntima con mi Dios. Sí, algunos creyentes especiales con una fe especial, con mucho menos fluctuaciones en su vida con Dios, sí, quizás, pero para mí, que yo vive reposando en Dios como mi amparo y mi fortaleza, no lo merezco. Entonces, quiero llamaros la atención al versículo 7 y el versículo 11. Es una repetición literal en cada palabra. Dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y esto para mí realmente es uno de mis títulos predilectos por Dios. ¿Quién habría podido decir nuestro refugio es el Dios de Israel? Pero dice nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué es la diferencia? Jacob e Israel se refieren a la misma persona, por supuesto. Pero como Jacob, este personaje fue uno de los fracasos por excelencia en el Antiguo Testamento. Y el pobre Jacob, cuando trataba de remediar la situación producida por él mismo, se metía en más fracaso todavía. Por eso digo, es el fracaso por excelencia. Y puesto que Dios se digna de llamarse el Dios de Jacob, hay esperanza para ti, hay esperanza para mí. Es decir, esta realidad hemos de vivir, no porque lo merezcamos, porque no hay mérito dentro de nosotros. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, ese intercambio glorioso sucedió. Es decir, la condenación nuestra corrió a su cuenta y los méritos de Cristo corrieron a nuestra cuenta. Entonces, no es cuestión de nuestros méritos, sino que Dios me acepta en los méritos de Cristo. Sea cual sea
el fracaso que hago de mi vida. Entonces, ahí está la realidad, sea cual sea la crisis. Pero ahora, por supuesto, surge la pregunta, ¿qué ha de ser el requisito para poder vivir esa realidad? Para poder vivir la realidad. Muchas veces, especialmente los que llevamos años en el Señor, tenemos bastante conocimiento de lo que la Biblia nos enseña sobre la realidad de las cosas. Pero infelizmente somos buenos trechistas. Digo esto porque me refiero a ese dicho de que entre el dicho y el hecho hay un buen trecho. Y ahí nos encontramos muchas veces llenados de preocupaciones, de temores y de miedos. Sin embargo, la realidad de la cosa es que Dios es nuestro amparo y nuestro refugio, esperando que reposemos en Él. El requisito para cambiar todo es la prioridad que hemos de dar en nuestra vida cotidiana a nuestra relación personal con Dios. En estas semanas he pasado mucho tiempo en diferentes series de exposiciones de la palabra, poniendo énfasis en esto. Hemos sido creados y recreados en Cristo para llevar nuestra vida dentro de una relación personal de amor con el Señor. La bendición de Dios sobre tu vida no depende en cuánto sabes de la verdad. Sí, saber más y más de la revelación que Dios nos da en su palabra es muy importante. Pero para vivir esto es imprescindible que prestemos la prioridad suficiente a diario al tiempo que pasamos a solas con el Señor en el santuario, en el lugar secreto de nuestra relación con Él. Y este salmo me enseña el porqué de esto, me enseña por qué ese requisito. Y por eso, no es cuestión de hablar de esa relación o de citar diferentes versículos que se refieren a esa relación. Es necesario que nuestro horario diario dé la prioridad suficiente a esa relación. ¿Por qué? Bueno, vamos a notar, hay 4 razones que encontramos en este salmo. Primero, es para experimentar sus bendiciones, las bendiciones de Dios. Ya vamos a encontrar que la fuente de sus bendiciones no se encuentra aquí, donde nos reunimos con los hermanos. Aquí hemos de compartir las bendiciones de Dios el uno con el otro, pero la fuente de las bendiciones se encuentra en el lugar secreto con el Señor. Dice el versículo 4 aquí, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. El salmista obviamente estaba pensando en la ciudad de Jerusalén, en el templo, ahí quizás, o aún, es un salmo del tiempo del rey David, el tabernáculo todavía, pero creo que esto pertenece a otra época de la historia. Entonces, se está pensando, cuando habla del santuario, está hablando del templo, seguro, en la ciudad de Jerusalén. Pero el vocabulario es tal que se presta idealmente a nuestra situación hoy en día.
hay un santuario donde te encuentras con el Señor de una manera muy, muy especial. Y esto es ese lugar secreto, donde retirado de todos los demás, te encuentras a solas con el Señor. Y esto es la fuente de sus bendiciones. Sí, por supuesto, Dios muchas veces nos ofrece bendiciones en forma de promesas. Yo no sé cuántas veces he dicho al Señor, especialmente en mis primeros años de creyente: Señor, cuando tú ves que me hace falta una bendición, ¿por qué no me bendices de frente? ¿Por qué siempre tienes que ofrecerme la bendición en forma de promesa? Para que la promesa más mi fe en la promesa produce la bendición. ¿Por qué es eso? Y la respuesta ha sido siempre la misma, para que por fin te he dejado de hacer la pregunta. Aún en mi corazón tan duro he entrado por fin la realidad de la cosa, porque el Señor me dice: David, te amo demasiado para así bendecirte de frente, porque llevarías tu vida disfrutando tanto de mis bendiciones que te olvidarías de mí. Yo te he creado para que te realices dentro de una relación personal conmigo. Y por eso te ofrezco las bendiciones en forma de promesa para que entres en esta relación, para que yo cumpla esa promesa en tu experiencia diaria. Entonces, dice aquí que hay corrientes de bendición del río, el río de Dios. Sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Interesante el contraste entre el versículo 3 y el versículo 4. El versículo 3 habla del mundo alrededor. Braman y se turban sus aguas. Ahí sí hay tormentas y tempestades. Pero dentro del lugar secreto con el Señor encontramos un río apacible, y es la fuente de las bendiciones. Por eso el Señor nos dice: esto es el requisito para que vivas la realidad de las cosas, porque allí, en la prioridad de tu relación conmigo, encontrarás la fuente de mis bendiciones. Esto en primer lugar. En segundo lugar, es para sentirnos seguros bajo su soberanía. Así, los versículos 5 al 7. Dios está en medio de ella. ¿Dónde? En medio de ese santuario de nuestra relación. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermano, hermana, si no das la prioridad suficiente cada día a vivir tu relación personal de amor con tu Dios, entonces no vas a vivir con una mente llena de la realidad de la soberanía de Dios sobre todas tus circunstancias, sino que vas a vivir tan preocupado por las circunstancias de la vida como cualquier inconverso a tu lado. Entonces, allí encontramos que Dios está en control. Yo y Ana pasamos bastante tiempo en los aeropuertos del mundo,
Y cualquier aeropuerto parece ser el escenario de un caos perfecto. Aviones viniendo, aviones saliendo, vehículos por todo lado, multitud de gente caminando y corriendo también. Parece una confusión total, hasta que te des cuenta de que en cada aeropuerto hay una torre de control. Y que si el aeropuerto funciona bien, a pesar del caos aparente, cada factor en el aeropuerto está o directa o indirectamente relacionado con los que están en la torre de control. Entonces, cuando nosotros entramos en nuestra relación personal con el Señor, permitiendo que el Espíritu Santo dé alas a nuestro espíritu para que nos encontremos ante el trono de Dios. Estamos en la sede de toda autoridad. Y allí, obviamente, no vamos a dudar el control soberano de Dios sobre toda situación. Hermano, hermana, no importa la situación en tu vida en este momento. Si eres hijo, hija, renacidos de Dios, entonces no estás en manos de factores secundarios. Estás en las manos seguras del Dios todo soberano. Y de ahí proviene la paz, por supuesto. El versículo 10, la primera parte dice: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Estar quietos. Entrar en lo que Filipenses 4, 6 y 7 llama la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vale leer ese par de versículos. En Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos. Esto no es una pequeña sugerencia. Esto no es una recomendación humana que llega de un apóstol Pablo. Esto es parte de la palabra de Dios. Cada vez que te sientas afanoso, entonces eres desobediente a la palabra de Dios. Es un mandamiento. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ante su trono, en el santuario de tu relación con Él, en toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Qué acción de gracia? Le vamos a agradecer por la situación adversa en que nos encontramos, no, pero vamos a darle gracias por saber que Él está en control soberano de esa situación. No soy víctima de factores secundarios, estoy en sus manos. Entonces, y por eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que no tiene explicación en las circunstancias. Es decir, todos podemos sentir cierta paz en el corazón cuando todo nos salga pacíficamente. Pero aún en la situación más adversa, la paz de Dios que no proviene de la situación, sino que proviene de nuestra relación con el Señor, que por eso sobrepasa todo entendimiento, no tiene explicación en la situación. Guardará vuestros corazones, sí, pero también y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces los pensamientos nuestros van a rienda suelta con tantos factores negativos que nos llenan de temores y de miedos. Pero si damos la debida
prioridad a nuestra relación con el Señor, a la práctica de esa relación. Allí nos entra una visión realista del control soberano de nuestro Dios sobre la situación aún de las más adversas. Para esto viene este requisito. En primer lugar, para experimentar sus bendiciones. En segundo lugar, para sentirnos seguros bajo su soberanía. Y hay más. En tercer lugar, para ser sensibles a su actividad. Lo voy a explicar, pero vamos a leer primero los versículos 8 y 9 del Salmo 46. Así dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. El salmista está llamando nuestra atención, o la atención de sus primeros lectores, a circunstancias contemporáneas, circunstancias de aquella época. Y dice: ve lo que Dios está haciendo. Es decir, vemos el movimiento de Israel, el movimiento de imperios, vemos el movimiento de naciones potentes. Y podemos creer que esto en realidad son solamente actividades humanas. Pero Dios está obrando. Los noticieros en la televisión nunca mencionan la actividad de Dios. Pero si vienes a ver ese noticiero desde tu relación con el Señor, aunque no mencionan a Dios, te das cuenta de que Dios está obrando. Eres sensible a su actividad en el mundo. Y vemos ahora el mundo preparándose para ser el escenario de los postreros días de esta época de la historia del mundo. Entonces vemos la mano de Dios. ¿Por qué? Porque hemos pasado tiempo en su presencia. Si tú me dices que Ana ha dicho algo, entonces después de tantas décadas de vivir juntos, yo te dudaría, porque la conozco suficiente para decir: Ana nunca diría tal cosa. Aunque es mujer, yo soy solo un pobre varón y me puede confundir, por supuesto. Pero en realidad, cuando conoces a una persona, ya puedes reconocer lo que dice, lo que hace. Y es así con nuestra relación con el Señor. No por hablar de Él, sino por llevar tiempo suficiente adecuado en su presencia. Entonces, esto es lo que me hace sensible a su actividad en el mundo. Y el cuarto punto que quiero notar es esto: hemos de pasar tiempo suficiente en la presencia de nuestro Señor para mantener la debida perspectiva. El versículo 10, la última parte dice: estar quietos y conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Qué diferencia ver el aeropuerto del punto de vista de la torre de control? ¿Qué diferencia hace cuando
nuestro punto de vista al pensar aún en nuestras propias circunstancias, que el punto de vista es el trono de Dios. Hemos de aprender, mis hermanos, a ver las circunstancias a la luz de lo que es Dios y no pensar en Dios a la luz de nuestras circunstancias. Porque si llevas tu vida hundido en las circunstancias, entonces tu concepto de Dios se achica, por supuesto. Y dirías, bueno, ni Dios puede resolver la problemática en que me encuentro en este momento. Aunque esto, por supuesto, es ridículo decir el omnipotente Dios, pero caemos aún en esto. Pero Dios está en su trono y nos invita a nosotros a ver las circunstancias de la vida del punto de vista del trono. Y para mantener esa perspectiva es imprescindible dar la debida prioridad a nuestra práctica de esa relación. Hermanos, es un privilegio tremendo que nosotros, que merecemos nada más que la condenación de Dios, que hayamos sido invitados a llevar nuestra vida dentro de esta relación íntima de amor con nuestro Creador. No vamos a ser perfectos aquí en la tierra. La perfección de esa relación nos espera en toda su envergadura ahí en la gloria. Pero mientras tanto, desde el santuario mismo nos llega la voz de Dios invitándonos a dar la obvia prioridad necesaria a esa relación. Creo que este salmo es un ejemplo supremo de cómo aplicar la palabra de Dios, escrita unos 1000 años antes del nacimiento de Cristo, aplicarlo a nuestra necesidad ahora. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, venimos ante ti, tan agradecidos por este tesoro de tu palabra, no para que nos deleitemos meramente en ella, aunque nos da mucho deleite, pero para aplicarla en forma práctica a nuestra vida diaria. Padre, sabemos que este salmo nos llama al santuario de nuestra relación contigo. Padre, permite que se grabe en el corazón de cada uno de los tuyos aquí presente en este momento la necesidad primordial de dar la debida prioridad a la práctica de nuestra relación personal contigo. Los ángeles seguro quedarán asombrados por esta invitación a nosotros al santuario de esta relación. Pero es muy posible que queden aún más asombrados, porque nosotros pasamos por alto la prioridad necesaria para esta relación. Perdónanos, Señor, pero no nos has dado este mensaje de tu corazón al nuestro en este momento, solo para que lamentemos el pasado, sino que con una mejor visión de la realidad de las cosas, que nos entreguemos de nuevo a ti para reestructurar el horario de cada día, para que tú ocupes el lugar que tú mereces en nuestro pensar, en nuestro sentir y aún en nuestro tiempo. Padre, aplica
este mensaje al corazón de cada uno de nosotros, para que podamos mejor vivir para alabanza de la gloria de tu gracia inmerecida. Y todo esto, Padre, en el nombre de aquel que nos ha abierto entrada a esta relación, tu Hijo amado, el único, pero totalmente suficiente Salvador, el Señor Jesucristo.